continuación tenemos como conferencista al concejal con mayor tiempo sirviendo en el Ayuntamiento de Denver, Colorado. Lideró además los comités de cannabis medicinal y recreacional de la ciudad y fue clave en su ordenanza sobre el cannabis que fue aprobada en el año 2010. Su presentación se titula El impacto social y gubernamental en una ciudad que ha legalizado el cannabis. Bienvenido a Costa Rica, al señor Charlie Brown. Desde que me eligieron no tenía idea que iba a tener 4 años viendo el aspecto de la marihuana medicinal, mucho menos su venta al detalle. Fue una gran sorpresa para mí en realidad, pero los votantes hablaron. Fueron a la legislatura, que no quería lidiar con el asunto. Entonces, ¿qué se hace en Colorado? Se hace una iniciativa pública como referendo. Y en 2010 pasó, que fue la marihuana médica. Entonces, alguien tenía que regularla. Y eso es lo que hice yo. Yo estaba a cargo del comité que consistía de todos los miembros del consejo de la ciudad, por supuesto con el involucramiento del alcalde. Es una muy buena cita del New York Times. Es un columnista que dice que Colorado se está yendo a la marihuana. Básicamente tiene que saber cómo hacerlo y eso es difícil para ellos. Y es muy cierto. Y no vino de la legislatura, no vino de la Asamblea Legislativa, sino de la gente. Por muchas veces intentó, muchas veces fracasó y finalmente en 2000 se adoptó. Y luego el gobierno federal nos mandó una memoranda diciendo que la criminalización o perseguir a la gente en los estados que hubieran legalizado marihuana sería la última prioridad para ellos. Porque básicamente estaba adormecido una década. Pero una vez que básicamente dijeron no los vamos a perseguir, porque lo han legalizado en sus estados, básicamente salieron los caballos de carrera. Y comenzamos a ver a los dispensarios por todos lados, algunos inclusive en barrios, algunos al lado de un colegio o una guardería. Y a los concejales comenzamos a recibir llamadas de la gente que comenzaba a decir no nos gusta lo que vemos. Pero la comunidad de negocios, la gente de negocios legítima quería claridad, es decir, una buena regulación, reglas justas, querían regulación, orden y también querían, aunque no lo crean, que se les cargaran impuestos. ¿Por qué quieres eso si eres una industria nueva? ¿Por qué? Porque si eres una industria imponible, y recuerda, nosotros nos basamos en, si nos das, colocas impuestos, nos das representación. Entonces, como concejales, tuvimos que crear un marco regulatorio y legal para ellos, para que pudieran operar como negocios regulados, legales. Y básicamente era un caos. Y nuestra misión entonces era darle orden a este caos. Eso es una tarjeta médica roja. Es lo que compras en Colorado si quieres comprar marihuana médica. Tienes que tener una autorización de un médico. Eso más adelante lo vemos en más detalles. También tuvimos algunos problemas porque si estás pensando en hacer esto aquí, háganlo bien. Aprendan de nuestros errores. No regulamos a los médicos, no establecimos una junta médica. ¿Cuál médico podría darte la tarjeta después de una consulta de 5 o 10 minutos con un cliente potencial o usuario potencial? Dirían, sí, calificas para una tarjeta médica en Colorado. Había médicos que llegaban de California y establecían un consultorio, entre comillas, en un motel. Y sacaban entonces su promoción para que llegaran los pacientes y venderles básicamente las tarjetas médicas. Y luego teníamos entonces más de 100,000 pacientes con una edad promedio de 42 y 2/3 son pacientes masculinos. Entonces, volvamos a esos médicos. 15% de los médicos
eran responsables del 75% de estas tarjetas de los pacientes. Entonces, como pueden ver, había una subindustria, dijéramos, alrededor de la marihuana médica. Entonces, ¿cómo vas a calificar para una tarjeta? Bueno, ¿qué le dices al médico? Bueno, me caí de la patineta y me duele. ¿Eso me califica para una tarjeta? Mi esposa es editora del Denver Post, que es el periódico más grande de la ciudad. Y ella me preguntó, ¿me puedes dar una tarjeta porque a veces tengo bloqueo de escritora y eso quizá me podría ayudar? Entonces había un montón de chistes acerca de cómo era el proceso para obtener la tarjeta. No vayan a través de este proceso tan engorroso. Háganlo bien desde el principio. Teníamos familias que se estaban mudando a Colorado porque los problemas que tenían con sus hijos. CNN hizo una historia con ellos que fue una historia nacional. Es muy triste en realidad, pero es lo que está pasando. Para ser francos, no voté por la enmienda 20, no voté por ella. Tenía mis dudas. He cambiado mi posición, me he ido moviendo en este asunto, porque tengo fascitis plantar. ¿Alguien lo sabe? Cuando te duelen las plantas de los pies, horrores, ¿sabes cuánto duele eso? Entonces, yo soy un oficial elegido por el pueblo y luego comenzaron a pensar, ¿quién soy yo para decirle a un paciente potencial que la marihuana médica no le va a funcionar a él? ¿Por qué voy a ser yo un obstáculo al acceso de esta persona a la marihuana médica? Tomó su tiempo, cambié mi posición y estoy contento de ello porque hay gente, inclusive aquí en este lugar, en este auditorio, que pueden haber sido ayudados por el uso de marihuana médica. Los estados en blanco están los que la prohíben por completo, en amarillo están los que tienen marihuana médica o acceso limitado y pueden ver los de criminalización médico y legalización. Y pueden ver que hay dos estados en verde, el de Washington y el de Colorado, el nuestro, que dan legalización completa. Y tienen, por ejemplo, diferentes gravámenes. Por ejemplo, la gravamen en una marihuana recreativa va como el de licor, es mayor que el de la marihuana médica. Eso es lo que llamamos nosotros un impuesto sobre el pecado. No tienes que tenerlos. Entonces tenemos un buen impuestos porque hay que pagar por la regulación y el tinglado de toda la regulación de esta industria y se puede ganar mucho dinero de la venta de marihuana, tanto médica como recreativa. Cosas como la gente ni siquiera se le ocurre. ¿Dónde vas a cultivar esto? En Colorado no lo puedes cultivar afuera. Tiene que ser puertas adentro. Así que tienes que ahora estar alquilando bodegas. Entonces, de 2008, 9 y 10, especialmente después de que la administración Obama levantó ese decreto de persecución, dijéramos, hubo una proliferación de, llamémosles, bodegas médicas. Bodegas que estaban al principio vacías y se volvieron en instalaciones de cultivo. Y había entonces que comenzar a emplear a las personas para que trabajen en esta industria. Necesitas mano de obra. Y eso requería regulaciones, unos reglamentos. Aquí pueden ver una instalación de crecimiento en Denver. Es decir, si quiere cultivar, quiere meterse en este negocio, tiene que tener un lease, es decir, le tiene que decirle a la ciudad, mire, estoy arrendando o soy propietario de esta instalación. Necesito un plan de seguridad clave con cámaras, una caja de seguridad, una licencia de impuestos, sistema de alarma. Tiene que haber uso de la tierra regulado y utilizado para este tipo de cultivo. Y no podemos tener dispensarios a 300 metros mínimo de una guardería o de un colegio o adyacentes. Es decir, limitamos la distribución de los dispensarios. Y no te pueden dar una licencia si
te han condenado por un crimen en los últimos 5 años. En otras palabras, tienes que tener un registro policial limpio. En otras palabras, que los malos elementos no estén a cargo del negocio. No puede consumir el producto en la tienda o en público. Y así se escribió la ley. Tenemos problemas en esa área y ustedes también. Es parte de estar en el negocio. Vas al Buró de Investigación de Colorado y van a ver una verificación de antecedentes porque queremos que este negocio que es legítimo sea manejado por gente que es legítima. Y tenemos tarifas que son bastante onerosas. Por ejemplo, tarifa de solicitud 2,000, el permiso $3,000 por año. Entonces puedes ver que los dólares se pueden acumular. Y tenemos zonas con uso especial de suelo para cultivo de marihuana, pero tienen que respetar nuestras reglas, sobre todo en términos de distancias. Todavía es una sustancia controlada de clase 1, que es parte de esta nube, dijéramos, legal que se cierne sobre esta actividad, porque se sigue creyendo. Vean el número 2, la droga no tiene usos médicos aceptados. ¿Ven ahí, la segunda? Es contrario a lo que la gente está diciendo o piensa. En términos del gobierno federal, sigue estando en clase 1, que para ellos no tiene uso médico, porque hay falta de investigaciones. Pero no puedes hacer investigaciones porque no puedes usar plantas de marihuana con base en las reglas federales. Entonces estás básicamente en un círculo sin fin. Tiene que comunicar a sus residentes, especialmente sus hijos, acerca de cómo opera la ley. Entonces tenemos estos afiches en todos los dispensarios en Colorado. Todos los dispensarios tienen aquí, conozca la ley sobre el uso de marihuana en Denver. Eso es Denver. Vean ahí www.marihuanainfodenver.org. Eso estaría aquí sin mi ayuda. Y esto es necesario. Hay que decirle a la gente cuáles son las reglas. Por ejemplo, 21 años de edad. Ustedes pueden leerlo. Y esto tenemos las mismas reglas, por ejemplo, para marihuana médica. Aquí está el problema. La banca, lo cual es ridículo. La marihuana, no importa que sea el detalle, decir para uso recreativo, legal, médico, lo que quieras, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes tener una relación bancaria normal, no puedes aceptar tarjetas de crédito. Tienes que pagar a tus empleados en efectivo. Todos tus servicios públicos en efectivo. Y los servicios públicos los adoran porque necesitan luces, es decir, usan mucha luz y agua. Y estoy almorzando con esta mujer que comenzó este dispensario en Denver y me dice esta gran bolsa, parece una bolsa de alimento, dice, y necesito esto hoy. ¿Y qué hay aquí? Me dice, bueno, esta es la planilla de hoy. Para mis, son $86,000 que tengo aquí para pagarle a mis empleados hoy. Entonces vamos a Vegas, mejor a Las Vegas, ¿no? Olvídate, si tenés para jugar. Y en Denver puedes pagar tu recibo eléctrico en cualquier abarrotes o supermercado. Entonces un tipo fue y pagó su cuenta de luz en Safeway. $21,000. Estaba ahí, sacando billete tras billete. Ese es estúpido. Esta ley solamente puede cambiarse a un nivel federal. Hay un esfuerzo de ambas partidos mayoritarios. Espero que realmente la cambien, porque si quieres crear una situación que puede llevar a problemas muy, muy serios, hazlo que sea solamente un negocio en efectivo, que es en este momento lo que pasa. Alguna gente dice que el día más importante de la historia de la marihuana es el 20 de abril. ¿Ustedes saben sobre eso? En mi opinión, este es eso es algo político. Este fue el día más importante para la marihuana en nuestro país. Es una encuesta Gallup
nacional del 2011, en octubre, por primera vez la mayoría de los estadounidenses apoyó la legalización de la marihuana. En octubre de 2011. Esto es un movimiento político que inició en nuestro país y estamos viendo que se está ampliando a otros lugares. Y por eso estamos aquí hoy. Por eso vinieron hoy. Lo otro que debemos recordar es que los medios les encanta esta historia, les encanta esta historia a los medios. No sé si pueden leer algo, pero yo he estado ya en tantos entrevistas, he ido a ABC, a CBS, a todas las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos, incluso creo que una estación de televisión de Costa Rica, me parece, me hizo la entrevista hace unos 7 años en este tema. En los medios, entonces diríamos que tiene piernas largas esa historia. Es casi que un 100 pies la marihuana, podemos decir. Es impresionante cómo los medios persiguen esta historia. Hay muchísimos otros temas que debemos enfrentar en la parte de comestibles. Eso es algo que también van a tener que considerar. Si va a haber clubes, ojalá no con la marihuana médica, o eventos de cannabis. Eso a mí no me gusta. Tenemos 4, 20. Nosotros en el puro centro del Parque Central de nuestra ciudad, miles de personas que están desobedeciendo la ley. Y yo como miembro del Consejo y como legislador, que también fui legislador, nosotros no promulgamos leyes para que no se promulguen, digamos, en el sentido de que no tenemos ahí una parte en la cuestión de consumo saque o excluya el centro cívico. Es un gran problema. Y si vemos cómo esto empezó, había 2 grupos de personas. Un grupo eran los, como nosotros los llamamos, los marihuanos, que los que estaban vendiéndola ilegalmente en el mercado negro, en las escuelas, en los parques. Y luego teníamos a los empresarios legítimos que veían lo que podía hacer esta industria y la veían como algo que podía generar dinero. Y se peleaban entre sí estos grupos. Y nosotros como miembros del consejo nos alejábamos y los veíamos pelearse, incluso a veces en audiencias públicas. De vez en cuando uno de estos marihuanos, digamos, entraba en el negocio, pero no tenía idea de cómo manejar un negocio, porque nunca había tenido un negocio, nunca había pagado impuestos, nunca había llenado formularios de impuestos. Entonces muchos de ellos quedaron en la quiebra, por suerte. Westward es una revista, bueno, y después de pasar por todo esto, esto fue lo que pusieron en su cubierta, en su portada. En lugar de enviarles las tarjetitas de Navidad a mis amigos, les mandé esta. Esta es una Charlie Brown Christmas, la Navidad de Charlie Brown. Feliz marihuana les mandaba yo. No les gustaron a todos, pero bueno. Aquí voy a estar en el panel. Yo sé que todos tendrán sus preguntas. Estoy muy ansioso por recibirlas, responderlas y trabajar con ustedes. Muchas gracias.